1, versículo 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a orar antes de tomar asiento. Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándote que nos des una doble porción de entendimiento, Señor, para poder guardar tu palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces acá en estos dos versículos, solamente en la salutación de Pedro, en esta primera epístola, hay mucha tela para cortar solamente en estos dos versículos. Y es que solamente en el saludo Pedro dice que él es apóstol de Jesús, pero es que en realidad Pedro era muchísimo más. Él era también líder de los 12, era uno de los más grandes líderes de los 12 discípulos. En el nombre es el hombre más mencionado en los 4 evangelios, pues aparte de Jesús, es el hombre que es más mencionado. Pero también hay muchas cualidades o historias de Pedro. Pedro fue el que reprendió a Jesús. Jesús también reconvino a Pedro. Pedro confesó a Jesús como ningún discípulo, pero también lo negó en público como ningún otro. Pedro en los 4 evangelios está presente, relatando siempre, resaltando siempre, está siempre participando, siempre está preguntando, y era muy notorio su interés por la vida de Jesús. O sea que Pedro era un líder nato. Pedro, su liderazgo estaba destacado dentro de los 12 discípulos, y en cada región donde él iba con Jesús, su liderazgo estaba ahí. O sea que la fe de Pedro se afianzó demasiado. Tanto que podemos ver en el libro de Hechos, ese primer discurso de Pedro, él como relata la vida de Jesús, aún desde la profecía del Antiguo Testamento hasta su muerte, resurrección y vida. O sea que vemos que Pedro se adueñó de esa palabra de Dios, se adueñó de esa historia de Jesús, se adueñó de ese vivir diario con Jesús, que tuvo una forma de relatarlo, de transmitirlo a las demás personas con una confianza total en lo que él creía. Y es que aquí en esta primera de Pedro, él también está muy interesado en que ese grupo de personas a las que él les está escribiendo esta carta también se adueñen de lo que es la gracia, la salvación, y aún así nos muestra aquí muy escondidito lo que es la Trinidad, la creencia en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y vamos a irlo viendo a medida que vamos estudiando. Pero Pedro le escribe a este grupo de personas que están dispersos por Asia Menor, o sea, a judíos entre gentiles, judíos que estaban como peregrinos en tierras forasteras. A ese tipo de personas eran las que Pedro le estaba enviando esta carta. Podemos ver cómo Pedro tiene el deseo de traer al corazón de ellos una seguridad en medio de la inseguridad que ellos estaban viviendo. ¿Cómo así que una seguridad en medio de la inseguridad que ellos estaban viviendo? Claro, si ellos eran forasteros, si ellos eran peregrinos en medio de una tierra que no era la de ellos, entonces ellos estaban viviendo muchísimas cosas. Por ejemplo, ellos estaban en tierras forasteras, ellos estaban lejos de su casa, ellos estaban lejos de sus costumbres, lejos de sus hermanos, quizás escondidos para leer la palabra de Dios, porque en el lugar donde estaba puede que no les gustase, lejos del calor del hogar, experimentando desprecios. Esa era la condición física que todos veían de estos peregrinos en ese momento, ¿cierto? Y Pedro viene y les quería traer seguridad en medio de esa inseguridad en la que ellos estaban. Y cuéntenme ustedes si cuando uno se va lejos de su tierra no experimenta inseguridad, no experimenta un montón de nervios por si la experimenta dentro de su misma tierra, ¿cómo no lo va a experimentar en otra tierra donde uno se está enfrentando a culturas diferentes, a personas con diferentes pensamientos de uno, a expresiones diferentes? Entonces Pedro lo que le quería traer a este grupo de personas que habían recibido a su corazón a Jesús y que también querían experimentar esa gracia en Cristo, era traerles esa seguridad que ellos necesitaban para poder enfrentar
todo lo que estaban enfrentando y continuar adelante sin desmayar en su fe. Y esto es lo que en realidad muchos de nosotros también experimentamos en muchas ocasiones. Y necesitamos que tener una seguridad en medio de esa inseguridad. Entonces en el versículo 2, Pedro quiere mostrar, ahí es la realidad física que ese grupo de personas a las que él le escribe estaba experimentando. Era una realidad donde eran exiliados, donde eran, ahí dice que eran de la dispersión, que eran expatriados, que eran forasteros en otras tierras lejanas. O sea, estas personas estaban enfrentando físicamente un montón de cosas. Esa era la realidad física que todo el mundo estaba viendo y que ellos estaban viendo. Pero Pedro también les quiere mostrar en el versículo 2 una realidad espiritual de lo que verdaderamente Dios les quiere mostrar. Y es que puede que nosotros estemos experimentando realidades físicas que son muy notorias, pero Dios de una o de otra manera siempre nos quiere mostrar que la realidad espiritual puede ser totalmente diferente y cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos entonces ver que Pedro les quiere transmitir esa realidad espiritual a esas personas que están atribuladas en unas tierras lejanas? Vemos que en el versículo 2 les dice que ellos son elegidos. Muchachos, ustedes son elegidos. No se les olvide que son elegidos. ¿Cuándo? Desde siempre, desde antes de nacer, para vivir y tener una relación especial con Dios. Eso es lo que Pedro les está diciendo a estos expatriados. No se les olvide que si así ustedes estén en tierras lejanas, ustedes fueron elegidos por Dios. Y eso como que le trae a uno, cierto descanso. Son elegidos por Dios, creados a su imagen y semejanza. Es decir, con razonamiento, con intelecto, que también han sido creados para tener compañerismo. Y que así estén lejos, en tierras lejanas, pueden tener compañerismo. Y aquí es donde se empieza a reflejar la Trinidad de Dios y su amor. Y entonces ustedes me dirán, pero ya has mencionado 2 veces la Trinidad. Sí, lo que pasa es que durante todos estos días he experimentado eso de que si yo no tengo al Dios Padre, que si yo no tengo al Dios Hijo, no, que si al Espíritu Santo, entonces yo empecé como a reconvenir todo. Si yo no tengo a Dios Padre, ¿qué me puede pasar? Si yo no tengo a Dios Hijo, entonces ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué me falta? Y si no tengo a Dios Espíritu Santo, fregada. Entonces he estado como en esa reconveniencia de mí misma, de este Dios trino, y cuando vengo y me encuentro con este texto, y yo lo tenía enfocado en otros puntos, pero viene Dios y de un día para otro me cambió mi predicación. Y me dice, es que no estás viendo, porque yo una noche me acosté diciéndole a Dios, Señor, yo necesito tener la seguridad de que tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿yo cómo puedo darme cuenta de eso? Señor, por favor, de alguna manera o de otra, yo conozco muchos textos bíblicos que me hablan del tema, yo he escuchado mucho hablar de la sana doctrina, pero es que uno escucha rumores por aquí, rumores por allá, y entonces no es que se confunda, sino que uno quiere estar seguro. Y me acuesto una noche a leer otra vez el texto bíblico y como que sentía así que Dios me decía, pero es que no ves que ahí te estoy mostrando la Trinidad y tú no la estás viendo, pero ¿por qué estás tan ciega? Y cuando yo empiezo a mirar el texto bíblico desde otro punto de vista, empiezo a ver esa Trinidad de Dios manifestada en una carta a unas personas que estaban sufriendo por allá en tierras lejanas y que de una u otra manera Pedro les decía, muchachos, ustedes se tienen que aferrar a este Dios trinitario, a este Dios con el cual a ustedes no les va a faltar nada, a este Dios el cual va a llenar todos sus vacíos. Y yo lo tomé para mí, yo dije, wow, Señor, gracias por esa respuesta. Gracias porque a la primera que me está reconviniendo es a mí. Y enseguida le voy a decir por qué nosotros también somos forasteros por esta tierra, pasajeros por aquí. Entonces cuando me di cuenta de eso, de que eso no era solamente para esos expatriados, para esa gente que estaba por allá lejos, sino que también era para nosotros, me dio una certeza más de que lo debía de compartir con todos y cada uno de ustedes en esta noche. Entonces, aquí podemos ver que Dios viene y les dice, Pedro, viene y les dice, muchachos, ustedes son elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Elegidos por quién? Pues por Dios.
No se les olvide que ustedes fueron escogidos y fueron escogidos según la presciencia de Dios. Y ahí empiezo yo a preguntarme, ¿cuál es la presciencia de Dios? Es decir, el plan de Dios para nuestras vidas no fue recién hecho, no fue un plan diseñado, eso fue un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso usted y yo debemos de comprender que gracias a la presencia de Dios, Él ya nos conocía. Él ya lo conocía a usted, me conocía a mí. Y a pesar de saber que íbamos a tener errores y pecados, unos más graves y otros muchísimo más graves, Él puso al alcance de cada uno de nosotros la posibilidad de tener una relación con Él. Y yo me puse a analizar eso un poquito en nuestra vida humana. ¿Será que si ustedes se dan de cuenta que yo soy una ladrona, que soy una persona que no es confiable, que soy una persona que pues no les va a cuidar el trabajo, no, ustedes me darían una oportunidad a mí? Nunca, ¿cierto? Entonces uno conociendo a una persona así, que le pida trabajo, que le pida hospedaje en su casa, que le pida un favor, de pronto uno por educación dice, yo creo que sí te podría ayudar, tenga estos 20.000 pesitos y vaya a ver, mira a ver si puede pagar una piecita de hotel. Pues yo soy una persona muy hospedadora y una persona que yo escuche con esas características, pues yo tampoco la recibo. Y Dios sabía en su presencia que nosotros éramos malos, que nosotros no teníamos derecho a tener una relación con Él, porque somos pecadores. Y si no somos pecadores en acto, somos pecadores en pensamiento. Entonces somos unas personas malas, malas y malas. Y aún así Dios, conociendo eso, nos dio una oportunidad de tener una relación con Él. Y créame, si eso a estas personas que están lejos o que están en sufrimiento, no les da un descanso. Y aún a nosotros, sabiendo de que nosotros somos pecadores y que todavía nos faltan otros cuantos pecados por cometer, porque somos malos, porque somos malos, no solamente hasta aquí va la cadena, sino que es que mientras tengamos vida nos faltan otros cuantos. Y aún Dios en su infinita misericordia nos sigue dando la oportunidad. Créame, si eso no le trae a uno como que un descanso, aún en medio de la tribulación. Y aún en medio de cuando hay personas tan atrevidas de que le dicen a uno que está sufriendo X o Y consecuencias, o porque es que es pecador y porque está en una doctrina que no es la correcta. Y lo digo porque hace una semana me encontré con una persona en medio de la hospedadora que yo soy, y una persona llegó a mi casa y se atrevió a decirme así frenteado, y yo apenas le dije, Ave María, pero eso es verdad. Me dijo, ¿sabes por qué se dañó otro matrimonio? Yo, pues vivo atando cabos, le contesté yo. Y me dijo, yo le tengo la respuesta, porque usted está en una falsa doctrina. Así de sencillo. Si usted se convierte al Dios Todopoderoso, no hubiera pasado esto. Y entonces yo le contesté, pero como ya pasó, entonces ¿qué hacemos? Y yo no pienso cambiar de doctrina, porque empezó a decirme que Él es un Dios unitario, Él tiene un Dios unitario, y que yo tenía un Dios trinitario y que de 3 cabezas, y que como yo adoraba a un Dios que no era uno, por eso era que yo recibía maldiciones en mi vida, y que una de las maldiciones que habían era la destrucción del matrimonio, y que esperara la destrucción de las hijas, y que esperara la destrucción de la prosperidad económica, y que esperara la destrucción de todo hasta que yo no me convirtiera al Dios de verdad. Y yo le dije, pero mostrame entonces al Dios de verdad. Y empezó a mostrarme un montón de textos donde yo simplemente lo único que veía era el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo le decía a él, pero si usted no cree sino en Dios, ¿por qué me menciona al Hijo? ¿Por qué me dice que es en el nombre de Jesús que se bautiza? Si usted no cree sino en Dios. Y eso terminamos en una mazamorra. Y entonces yo le dije, no, como yo en esos textos que usted me lee, no veo sino al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, yo sigo en las mismas. Usted verá si se convierte al Dios verdadero o sigue con el que está. Porque es que Dios no va a venir por personas de religión. Dios va a venir por personas que le siguen de corazón. Y eso es lo que yo quiero hacer.
créame que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces me dijo, estás equivocada. ¿Por qué? Porque es que Dios sí viene por personas de religión. Y yo le dígame cuál es la religión verdadera para meterme de una vez. Ahí sí, que corro. Y empezó a decirme pues que su religión, que porque Jesús tal cosa y que porque Jesús tal otra. Pues llegamos a tal punto que el Señor más de otra hora en la casa no duró. No duró. Salió y se fue porque yo le dije, no, es que si usted cree que a mí me está cayendo destrucción por mi doctrina, usted está en mi casa y qué pesar que a usted le vaya a caer la maldición. O sea que usted y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. Sí, yo le dije, por su bien es mejor que se vaya, porque yo voy a seguir aquí y qué pesar que a usted también le recaiga la maldición, porque así no, pues es mejor que, pues el Señor como que entendió lo que yo le dije y a la hora me dijo que se iba. Y yo, bueno, Dios le bendiga hasta que vuelva. Pero seguí mirando este texto de Pedro y cada vez Dios me reconfortaba más en decirme, es que no estás equivocada, de ninguna doctrina estás equivocada. Quizás estás equivocada en los malos pasos que das por tu dura cabeza, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen y están más vigentes que nunca. Claro que sí. Entonces aquí uno ve esa presencia de Dios, que a pesar de que Él conoce todo de nosotros desde antes, Él nos da esa nueva oportunidad de tener una relación con Él diario. Y a pesar de que sabe que nos da esa oportunidad y que la vamos a volver a embarrar, nos da la oportunidad, no hay ningún problema. Entonces Pedro muestra algo muy importante en el texto, y es que Dios, sabiendo todo de nosotros, nos eligió. Eso no es por mérito, eso tampoco es por buenas obras, eso tampoco es por posición social o por estatus. Simplemente nos eligió. Y simplemente eligió a aquellas personas a las que Pedro también les estaba escribiendo esa carta. Así estuvieran lejos, así estuvieran expatriados, así estuvieran esparcidos, así hubiera sido por lo que hubiese sido. Lo único que Pedro les está diciendo es, muchachos, tengan la confianza segura de que ustedes han sido elegidos por Dios. Ese descanso para esos expatriados era notorio. El solo pensar, ay, yo soy un elegido de Dios, estoy en los planes de Dios, yo hago parte de la familia de Dios. El solo hecho de nosotros pensar eso, a mí el solo hecho de pensar que yo hago parte de la familia de Dios, eso a mí me llena de alegría de continuar adelante. En esos momentos donde uno está turbado, donde como que se le llena todo un mundo de cosas y uno no sabe para dónde pegar. El hecho de yo pensar, yo soy escogida y pertenezco a la familia de Dios, eso es como tomar un energizante. Eso es como darle un nuevo sentido a la vida y querer seguir adelante. Soy escogida de Dios, lo tengo todo. Eso es como la canción, si yo lo tengo a Él, yo lo tengo todo. No importa más nada. Entonces para nosotros también debe ser gratificante saber eso. Pero ahí sigue el texto diciendo que en la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, en santificación del Espíritu. Y es que el Espíritu viene y dice, bueno, Dios te escogió, Dios te eligió, entonces yo ahora lo que hago es que te aparto, te separo para que tengas una relación con tu Creador, con Dios, te bautizo, te renuevo, te doy un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento para que continúes de la mano de Dios, y aparte de eso, eres transformado a la imagen de Cristo. Y eso de que transformado a la imagen de Cristo, eso es a una nueva vida, a tomar esa imagen de Dios de la que hablábamos al principio. Esa nueva imagen que nos da la capacidad de razonar, de pensar como Dios piensa, de tener el pensamiento de Dios, porque muchas veces por nuestro pecado, nuestro pensamiento como que toma caminos diferentes. Pero en esa nueva oportunidad que nos da Dios y que viene el Espíritu Santo y toma poder, nos da esa oportunidad de ser otra vez renovados, de ser otra vez renacidos, de nacer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, como dice Romanos.
Y viene ese Espíritu Santo y nos toma y nos da esa nueva oportunidad. Y eso a uno le tiene que dar una grandeza también y una alegría. Esto es un proceso que el Espíritu Santo puede hacer en el ser humano, sin importar su condición de pecado. Porque simplemente Él dice, si fuiste escogido por Dios, pues no importa la condición de pecado, ven que vamos a trabajar. Solamente tú lo crees, tú te dispones y el Espíritu Santo viene y hace el resto. Y muchas veces nosotros no tenemos ninguna disposición. ¿Quién tenía aquí disposición de buscar a Dios? Yo por lo menos no, Él me buscó a mí. Él me encontró a mí. Y cada vez que yo no tengo fuerzas, Él es el que las tiene y me levanta y sigue. O sea que aquí nadie ha tenido disposición de buscar a Dios. ¿Quién tiene disposición de hacer lo bueno? A veces uno piensa que quiere hacer lo bueno, pero si aparece otra cosa que no es tan buena, pero a uno le gusta hacerla y le parece buena. Y lo más tremendo es que muchas veces uno no se arrepiente porque pasó tan bueno. Porque es que en nuestra condición de pecado, así somos. Pero es el Espíritu Santo el encargado todavía de susurrarnos aquí al oído. Pilas, ojo que está malo, ese es el que nos pone la imagen de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al menos nos está reconviniendo y no nos está dejando vivir tranquilos. ¿Qué tal que el Espíritu Santo se apartara y nos dejara vivir tranquilos en lo que nosotros queremos hacer? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Entonces esa función que el Espíritu Santo de Dios cumple en nuestras vidas también es muy importante. Él tiene planes especiales y maravillosos con cada uno de nosotros. Empecemos a pensar si en nuestra vida no estuviera el Espíritu Santo, ¿cómo seríamos? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo sería esa vida de esas personas allá en Asia Menor si no tuvieran el Espíritu Santo que estuviera con ellos en todo momento, en medio de la persecución, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de todas esas costumbres diferentes, en medio de estar lejos de su gente, en medio de extrañar su familia? ¿Qué tal si no estuviera el Espíritu Santo ahí en medio de ellos? Y lo que Pedro viene y les dice es, no se les olvide que ustedes también tienen el Espíritu Santo y que son santificados por medio de Él. Que ustedes no pueden ser santos por sí mismos, porque no tenemos la capacidad. Que ustedes son santos porque ya Dios los escogió y porque el Espíritu Santo viene haciendo ese proceso. Y entonces empecé yo a pensar, ¿y cómo es ese proceso del Espíritu Santo? No dice que es una palomita blanca. ¿Cómo hace ese proceso el Espíritu Santo? Pero ahí Pedro se los explica muy clarito. Dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces ese de ser rociados con la sangre de Jesucristo es ese cordero sin mancha, ese cordero sin pecado que el pueblo de Israel conseguía y ofrecía cada año y rociaba el sacerdote sobre el lugar santísimo para perdón de los pecados del pueblo una vez al año. Y viene Jesucristo y simboliza esa sangre sin mancha, esa sangre sin contaminación, ese cordero perfecto, y viene y ofrece de una vez y para siempre su sangre preciosa y nos rocía espiritualmente para renacer de nuevo, para perdón de pecados, para renacer a una vida dentro de los muertos, como dice el versículo 3. Bendito el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que nosotros también estábamos muertos. O sea que sin esa sangre de Jesucristo en nuestra vida, ¿cómo quedamos nosotros? Muertos. Entonces ahí uno una vez más ve esa Trinidad manifestada en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada una de nuestras tribulaciones, en medio de cada una de las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida. Y viene y dice, si tú no tienes a Jesucristo, si tú no eres rociado con la sangre de Jesucristo, pues muerto te vas a quedar en tus pecados y en tus delitos. Es por la misericordia de Dios que viene y entrega ese cordero sin mancha, ese cordero que fue llevado al matadero, ese cordero que no dijo nada, que cumplió toda la profecía, que cumplió todo el requerimiento para que usted y yo pudiéramos tener
la puerta grande, abierta, para llegar a tener esa relación con ese Dios poderoso y con ese Dios misericordioso. Y que así como Cristo resucitó de los muertos, esa es la esperanza. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos también, la esperanza de la resurrección. Así de que aquí vamos a poder tener muchas aflicciones, sí. Y aunque tengamos aflicciones por un momento, pues tenemos la esperanza de vida eterna. Y nos vamos dando de cuenta de que nosotros aquí también somos peregrinos, también somos expatriados, porque usted y yo, desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos en ese proceso de santificación por medio del Espíritu Santo, déjeme decirle que usted y yo ya no somos ciudadanos de la tierra. Usted y yo ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos está aquí. No, nosotros entonces somos peregrinos. Estamos de paseo por acá. Entonces eso era lo que Pedro quería venir a transmitirles a esas personas en la carta. Entiendan de manera especial lo que Dios les está permitiendo. Y entonces usted y yo diremos, no, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy en mi tierra, aquí nací, aquí he vivido, estoy bien. Pero cuando usted y yo lo miramos desde un punto espiritual, o sea, recordemos que lo que estaban viviendo esos expatriados era una tristeza, era estar lejos, era ese vacío. Y lo que nosotros debemos de estar viviendo en este momento también es eso. Es el vacío de estar anhelando, estar de donde nosotros pertenecemos. Y nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Si verdaderamente nosotros tenemos esa esperanza de la sangre de Cristo, de la santificación por medio del Espíritu Santo y de saber que somos elegidos de Dios, también debemos de tener la certeza de que usted y yo, entonces de aquí no somos. Debemos de tener la certeza de que usted y yo aquí estamos de paso. Entonces ahí sí, como dice el mismo apóstol, pues me está estorbando este cuerpo. Estoy aquí, pero por ustedes, ¿cierto? Pero qué bueno fuera irme ya para mi tierrita. ¿Cuántas veces uno empieza a pensar también de esa manera tan negativa y es que yo no me quiero morir? ¿A cuántos apegos estamos entonces? Porque es que si uno está lejos de su tierra, uno siempre quiere volver a su tierra. Yo no sé las personas que hay acá que son lejos de otros departamentos y de otros países, si no quisieran volver a su tierra. Yo me imagino que sí. Que sueñan con su niñez, que sueñan con volver a su tierra, que sueñan con volver a ver las personas con las que se criaron, que sueñan con volver a estar ahí recordando momentos especiales que vivieron en tal lugar, en tal otro. Asimismo, debiéramos de estar extrañando nosotros nuestra tierra y nuestra ciudadanía, que es el reino de los cielos. Debiéramos de estar extrañando, decir, ¿cuándo estaré yo en esas calles de oro? ¿Cuándo estaré yo en esos mares de cristal? ¿Cuándo será que yo estoy allá en la compañía de Dios? ¿Cuándo será que estoy allá en alabanza de noche y de día? ¿Cuándo será que yo me salgo de este cuerpo que me está estorbando y me voy a adorar a mi Señor? ¿Cuándo será eso? Pero en este momento estamos en ese proceso en el cual a nosotros simplemente nos queda tener esa esperanza y estar recordando de que nosotros somos escogidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo, nacidos a una nueva vida por medio de la sangre de Cristo. A nosotros no nos puede olvidar eso. Y eso es lo que Pedro simplemente en esos dos versículos y en un sencillo saludo les está diciendo a estas personas que están por allá en Asia Menor, expatriados, refugiados en otros lugares porque tuvieron que salir de su tierra. Y él les está diciendo, muchachos, no se les olvide que nuestra esperanza es esa, que nuestra esperanza es estar ahí, pegados del Dios que nos escogió, del Espíritu Santo que nos santifica y del Jesucristo que viene y paga por cada uno de nosotros nuestros pecados. Y que estando en ese proceso con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pues nosotros vamos a tener una esperanza viva, como sigue diciendo ahí el capítulo 1 de San Pedro, que nosotros tenemos ahí una esperanza viva y que simplemente empieza diciendo, es por la sangre de Cristo. Y ahí en el versículo 18 viene y dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sabiendo que fuimos rescatados, sabiendo que Él pagó el precio por cada uno de nosotros, sabiendo de que en Él somos nacidos a una nueva vida, sabiendo de que en Él nosotros somos nuevas criaturas, teniendo esa certeza, teniendo esa convicción, teniendo esa esperanza, sabiendo que es por misericordia, que Él nos hizo renacer a una nueva vida también, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces empecemos a observar y a meditar en nuestro corazón si nosotros no necesitamos esas tres características de ese Dios que obra en esas tres maneras para cada una de nuestras vidas. Si yo no tengo la convicción de que soy escogida por Dios, entonces mi autoestima yo no sé dónde va a estar. Si yo no tengo la convicción de que yo soy elegida por Él, de que yo soy perfecta porque Él me hizo perfecta, de que yo estoy bien porque es que Él tiene el control de mi vida, eso me va a dar una seguridad inmensa en Dios. Si yo no tengo al Espíritu Santo, que es el que viene a hacer ese proceso de santificación en mi vida, que es el que viene y me convence, que está susurrando en mi oído de que estoy haciendo las cosas mal, es el que me da como ese soplo de decirme eso está bien o eso está mal, de que es el que me guía a toda verdad. Si yo no tengo esa convicción, entonces tampoco voy a tener una dirección. Si yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, voy a andar sin rumbo fijo y sin dirección. Sencillamente eso va a ser de esa manera. Pero si no tengo la sangre de Jesucristo, tampoco voy a tener de entrada delante del Padre. Si no estoy rociada por la sangre de Jesucristo, voy a estar mal. No voy a tener acceso. ¿Por qué? Porque es que mi condición humana es pecaminosa. Y recuerden de que el Padre no se contamina con el pecado. Por lo tanto, si yo no entro delante del Padre por medio de la sangre de Jesucristo, entonces pues no voy a ser aceptada. De allá me van a sacar. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces yo necesito esa presentación de Dios en estas tres áreas en mi vida para poder tener esa vida plena, esa esperanza viva delante del Dios. En este momento, en el futuro, en todo momento de mi vida. En este momento físico que estoy viviendo, pero también en el área espiritual. Yo voy a necesitar de la presencia del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Pero Pedro ahí también dice para terminar, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Y qué es la gracia? Ya lo hemos dicho muchas veces, es un regalo, es una bendición. Y Pedro bien les está diciendo, gracia y paz os sean multiplicados. Paz es un bienestar y una tranquilidad. ¿Quién no quiere tener el regalo de la salvación? ¿Quién no quiere tener bendición? ¿Quién no quiere tener bienestar y tranquilidad física y espiritual? Pues todos la queremos tener. O sea que para tener gracia y paz multiplicada, nosotros tenemos que estar en ese proceso del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Lo que pasa es que la humanidad a veces queremos tener el premio sin haber trabajado por él. Si usted y yo queremos tener esa gracia de salvación, ese regalo, esa bendición, ese bienestar y esa tranquilidad, pues también primero tenemos que estar observando, creyendo creyendo de que he sido elegido por Dios, observando lo que está haciendo el Espíritu Santo en mi vida y para obedecer y estar siendo santificado por esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Analicemos usted y yo en qué punto estamos, en qué punto vamos, porque necesitamos estar muy a la par en estas tres áreas que Dios nos está ofreciendo para poder alcanzar esa santificación para esa vida eterna. Para esa vida eterna. Entonces, en medio de tener esa gracia y esa paz en nuestro corazón, eso es creer en el favor de Dios, creer que usted y yo somos elegidos, una vez más, creer que usted y yo somos santificados por el Espíritu Santo y creer que usted y yo somos nacidos para una nueva vida por medio de la sangre de Cristo y creer que usted y yo somos peregrinos por acá.
creer que nosotros no pertenecemos a este siglo, no pertenecemos a este mundo. Y por eso es que nosotros también actuamos diferente. Cuando a usted le digan que es que usted es muy raro, que es que usted como actúa diferente, alégrese. Porque entonces usted está empezando a ser de otra parte, a ser de otro lugar. Es que usted, porque es así, usted que no le gusta como que ir a la rumba, no, es que la rumba mía está en el reino de los cielos. A mí me espera un gozo celestial. Pero es que usted que habla como tan raro, como tan evangélico, como tan aleluya. Amén, gloria a Dios. Es que yo pertenezco al reino de los cielos, es que allá hablamos así. Por eso es que las personas que verdaderamente se creen que no pertenecen aquí, son muy diferentes. Estamos acá por el momento, pero nosotros no somos de acá. Y esa es lo que debemos de empezar a creernos, que usted y yo aquí también somos peregrinos, y que usted y yo aquí tenemos la ayuda de un Dios que nos ha escogido, de un Espíritu Santo que nos guía todos los días, y de un Jesucristo que dio todo por nosotros. Y con eso nos es más que suficiente. Con eso nos es más que suficiente. Creerlo en nuestro corazón y hacerlo vivo cada día, nos es más que suficiente. Yo les invito ahí que cierren sus ojos y que oremos, invocando la presencia de ese Dios Padre, dándole gracias porque nos escogió, aún en su presencia, de saber de que somos pecadores, aún sabiendo de que cometemos errores y que cometemos muchísimos más, y nos da esa oportunidad de poder relacionarnos con Él, y nos da esa oportunidad de poder entrar delante del gran trono, bendecir, adorar su nombre, glorificarle, reconocer de que Él es tan poderoso. Reconozca a la iglesia de que Él es tan poderoso, de que no hay otro Dios como Él, de que no hay otro Dios que haga las cosas como nuestro Dios las hace, y de empezar a saber de que Él nos ha escogido desde mucho antes de que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra mamá. Él nos escogió, Él nos formó, Él ya tenía planes especiales para cada uno de nosotros. Y dígale ahí: Señor, gracias. Gracias porque yo siempre he creído que soy un don nadie. Gracias porque, Señor, a ti gracias. Puedo saber de que hoy tú pensaste en mí desde mucho antes que mis padres pensaran en mí. Desde muchísimo antes que fuera engendrado en el vientre de mi madre, tú ya habías pensado en mí, Señor. Gracias, porque quizás en mi familia no querían tenerme, Señor, y quizás me tuvieron porque fue una opción. Quizás nací porque pues así tenía que ser, pero no era porque fuera muy deseado en mi familia, Dios. Pero hoy me doy cuenta que por ti fue escogido, y eso me es más que suficiente, Señor. Dígale ahí a Dios: Señor, el saber que fui escogido por ti me sube mi autoestima, Dios. Saber que fui escogido por ti, Señor, me llena de alegría. Me llena de pensar en la proyección que tú tienes para mí, cuál grande puede ser, Señor. Saber que me creaste es perfecto, a tu imagen y semejanza, Señor, me llena de gozo. Saber que me hiciste inteligente, saber que me diste razonamiento, que puedo entender lo que me estás diciendo, me llena de alegría, Señor. Dígale ahí a Dios: Señor, gracias. Gracias porque ahora el mundo no me califica a mí. Gracias porque ahora me doy cuenta de que eres tú quien me escogió, sin importar mi condición. Y eso me llena de gozo, Señor, y me llena de alegría para querer hacer lo que tú quieres que yo haga, para querer cumplir ese plan, ese proyecto y ese propósito que tú quieres, aún en medio de todos los desastres que puedo ver, Señor, en mi vida. El mundo me quiere dar a conocer de que yo no soy perfecto, de que yo no cumplo un estándar de belleza, Señor, de que yo no cumplo con esas cualidades para ser bonito ni para ser perfecto. El mundo me quiere hacer creer que yo no tengo la suficiente plata para emprender proyectos, Señor. El mundo me quiere hacer creer un montón de cosas, Dios. Pero la realidad espiritual que tú me muestras es muy diferente. Si yo fui escogido por ti, tú ya tienes planes, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios.
Gracias porque por medio de Él, Señor, me llevas a renacer, me llevas a una nueva vida. Gracias porque por medio del Espíritu Santo me llevas a la dirección donde tú quieres que yo vaya. Gracias porque Él es mi ayudador. Gracias porque Él es mi consolador en los momentos difíciles. Gracias porque en Él soy bautizado y me lleva a experimentar una nueva vida. Gracias, Señor, por haber dejado tu Espíritu Santo acá, porque puedo sentir esa presencia, Señor. Y el mundo me quiere hacer creer que yo estoy sola. Y el mundo me quiere hacer creer que estoy derrotada. Y el mundo me quiere hacer creer que vivo consecuencias de mis pecados. Pero lo que tú me quieres mostrar es que tu presencia siempre va conmigo donde quiera que yo vaya. Lo que tú me quieres mostrar es que me has dejado un consolador, un compañero y un guía para que camine por este mundo de peregrinación. Y yo te quiero dar gracias, Dios, porque si tú vas conmigo, yo sé que no me voy a equivocar. Y si yo me equivoco, tú vuelves y me traes hacia ti, oh Dios. Y si en mi modo de vivir quiero apartarme de ti, tengo la seguridad de que tú vuelves, me reconvienes y me traes hacia ti. Y por eso te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque el mundo también me quiere hacer creer que yo ya no tengo perdón. El mundo también me quiere hacer creer que soy tan mala. El mundo me quiere hacer creer que no hay nadie más malo que yo. Y aún mi propia mente me lo quiere hacer creer también. Pero hoy lo que tú me muestras es que por medio de la sangre de Jesucristo, yo soy santa. Yo soy apartada para ti, Señor. Que por medio de la sangre de Jesucristo yo puedo entrar delante de tu presencia, Señor, y entrar en lugares celestiales. Aunque el mundo me quiera hacer creer cosas diferentes, Señor, yo puedo ver que contigo todo también es muy diferente. Yo puedo ver, Señor, cada mañana que contigo, Señor, la vida es mucho mejor. Y aunque el mundo me quiera hacer creer que estoy mal, espiritualmente tú me haces ver que estoy bien, que soy tu hija amada, que soy la niña de tus ojos, que tú estás conmigo, que nada me faltará, que aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, tú vas a estar ahí, que tú vas a estar infundiendo mi aliento, Dios. Y eso es más que suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo siempre están con nosotros, todos los días y hasta el fin del mundo, como tú lo prometes, Señor. En tus manos nos queremos colocar, Espíritu Santo de Dios. En tus manos quiero colocar esta iglesia, Señor. Y qué importa que nos sintamos raros, que nos sintamos allí en la calle forasteros,